¿Sabés cuál es el colmo de un mate? Perder en el ajedrez. ¡Ja! ¡Qué mate! Creo que no era así, pero bueno, no importa. Parece que les gusta muchísimo Stray Kids, así que a pedido de ustedes hoy vamos a analizar el tema Maniac. Veo que este me lo han recomendado muchísimo y de hecho todas y cada una de las recomendaciones que llegaron hasta el momento de la edición de este video van a ir apareciendo a lo largo de la reproducción del mismo. Así que si encontrás el comentario que hiciste recomendando este tema, escribí debajo en los comentarios el minuto exacto en el que aparece. Así que vamos de lleno con la escucha y el análisis. Bueno, arrancamos bastante épicos ahí con un downer, ese golpe grave que desciende ¡pum! Y de hecho, fíjate que la estética del video, esa ciudad contrastante, ¿no?, que tiene arriba y abajo, me hace acordar enseguida a la película Inception. La música fue hecha por Hans Zimmer, uno de mis compositores preferidos. También puede ser una referencia al multiverso de Marvel, de alguna forma, ¿no?, con el Doctor Strange, sobre todo cuando hace esos truquitos. Tenemos la introducción con una melodía repetitiva, insistente, como si fuera un ostinato. En la música le llamamos ostinato a una pequeña célula, a un pequeño motivo musical que rítmica y melódicamente es repetitivo y uno lo reconoce por el hecho de que se repite insistentemente, como este que estamos escuchando, que tiene cierta reminiscencia árabe también, ¿no?, u oriental en general. Algo así, empezamos en sol sostenido. Vamos a ver con qué nos encontramos ahora, porque estos muchachos deberían comenzar a cantar muy pronto. ¡Let's go! Mira, hay un hincha de Boca, ahí, el de amarillo y azul. Bueno, fíjate que está el mismo motivo de la introducción, solamente que ahora se suman a cantar o a rapear los muchachos y sigue de fondo el mismo motivo que habíamos escuchado hace un momento. Y de hecho lo que está cantando está soporteado justamente por esa melodía y el cantante está entonando notas muy similares a los de este motivo oriental que habíamos ya escuchado y deducido. Fíjate que hay un 808, ¿no?, muy utilizado en la música urbana contemporánea, en el trap muy particularmente, que tiene esa profundidad muy definida. A diferencia de los bajos acústicos, de repente los 808 son mucho más, justamente como son sintéticos, suenan más estables, más redondeados en su sonoridad. Bien, está haciendo esto, sol sostenido menor es el primer acorde y después, si no me equivoco, sí, baja a un fa sostenido mayor. Muy bien, todo muy estable hasta ahora. No nos hemos llevado ninguna sorpresa más allá de reconocer que la producción musical está muy bien y ni que hablar de la producción del video musical, que en el K-pop en general y en Stray Kids en particular es muy llamativa, está muy bien hecha. Cambiamos para no cambiar porque hubo una pequeña transición que apareció el downer otra vez. Si usás auriculares, lo cual te recomiendo hacer para escuchar cualquier clase de música, no solamente la que estamos escuchando en este momento, con los auriculares vas a reconocer mucho más fácilmente el downer, el boom, que es un bajo que sigue bajando y que lo hace tan cinematográfico de alguna forma como habíamos visto en la primera parte, ni bien comenzaba el tema, y además ayuda a la transición de la imagen cuando pasa de esta suerte de bar hacia el subte, en el que el cantante ahora que empieza a rapear tiene un sombrero muy particular, como si fuera el de un urso. Yo nunca tuve tanto frío como para usar uno de esos sombreros. Y además me da un poco de pudor, sinceramente, utilizar uno de esos en público, pero bueno, en el videoclip parece que está todo bien. Muy bien, está haciendo una suerte de rap soporteado otra vez por la melodía de la introducción y un ritmo de percusión que parece nunca resolver, nunca avanzar. Está como estático, como aguantando, como sosteniendo el avance. Pam, 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 pam. Pam, pam, es todo lo que se escucha en cuanto a ritmo, que hay como si fuera una caja, un snare muy de fondo, muy sintético claramente.
Y fíjate la diferencia que hay cuando aparece nuevamente el 808, que es este bajo que decíamos que rellena todo el espacio que estaba en el medio. Y lo dejaron presionado, ¿no? Se escucha ahí ese sol sostenido grave que está presionado y rellena todo lo que estaba por debajo, pero fíjate que todo lo que ya estaba antes, la melodía y el pam, 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 pam de la percusión sigue sonando de fondo. Van haciendo diferentes capas de sonido para crear nuevos espacios sonoros. Digo, parte de la producción musical que escuchamos en esta canción, como en la otra que ya analizamos de Stray Kids, que si todavía no la viste te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción, se caracteriza en parte por la acumulación de diferentes capas de música o de sonidos en general para crear nuevos espacios, nuevas partes básicamente, lo cual pueden reutilizar un mismo motivo como en diferentes momentos sin que suene repetitivo. Uno ya lo escuchó, dice, esto ya lo escuché en otra parte, pero no se cansa rápidamente porque está adornado, edulcorado, rellenado con otros sonidos. ¿Por qué? El contraste, ¿no? Entre la ternura del pajarito que aparece por ahí, que es tragicómico y tiene una pistola o un destornillador, parece que impacta contra la cuarta pared, ¿no? Que es la pantalla. Sí, es un destornillador efectivamente. Apareció otra vez el downer. Fíjate que utilizan ahora, por contraste entre lo muy agudo que es el pajarito y el downer que es muy grave, hacen una nueva transición a lo que yo estimo que es el estribillo, porque este cantante que ustedes me dijeron que era un barítono y no un bajo, sin embargo fíjate la gravedad de su voz, el peso en los graves de su voz, empieza cantando Maniac, que es el título de la canción, y como es de esperarse, el título debe darnos cuenta de algo de lo que ocurre en la canción, y muy habitualmente en el pop en general, no solamente en el K-pop, los títulos van muy asociados a alguna frase que se repite mucho en la canción o básicamente al estribillo. Otra vez el contraste de lo que decíamos, ¿no? El grave del Maniac, Maniac, que está cantando sol sostenido también este muchacho, y el que dice ping, ping, grave, agudo. Y además, si mal no recuerdo, en la otra canción de Stray Kids que habíamos analizado, caso 143, en la que este cantante también aparecía en una sección como más oscura por la vestimenta, por la estética de la imagen y por lo que está cantando básicamente, como para contrastar con la dulzura o el rosa de alguna manera más popero, si querés, más de la tradición del pop en general, con esto más que viene asociado a la música urbana, como el trap que nos acostumbró a escuchar música un poco más oscura, con una connotación más oscura, no negativa ni nada turbio o preocupante, sino simplemente la sonoridad es más oscura, es más opaca, es más grave. Sobre todo esto es lo que colabora con cierta oscuridad y está reforzado por la imagen y por la voz súper profunda de este bajo. Muy lindo eso, está muy bueno eso. Y además fíjate que el bajo está haciendo todo eso, el bajo instrumental, no el bajo cantante. Y ahora vamos a escuchar una nueva parte que entró como una arabesco, una voz más aguda cantando. El muchacho que canta allá arriba y hace como si hubiéramos pasado a sol sostenido mayor, como si hubiéramos modulado a otra tonalidad, y sin embargo estamos como en el mismo espectro musical. Dicen Pink Pink, ¿acaso será un mensaje oculto para Blackpink? De las cuales ya hemos analizado una canción recientemente que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, y asimismo de una de sus integrantes, Lisa, de la cual escuchamos dos canciones en este canal ya. Vamos a ver cómo sigue esta canción de Stray Kids. Muy bien, transición, otra vez es muy importante el tema de las transiciones, porque una de las grandes complejidades a la hora de hacer una producción musical es cómo vas a unir una parte con la otra. Porque cuando uno está en una sección que ya viene sonando de una manera, es fácil sostenerla, pero cuando tiene que cambiar algo que estéticamente es poco o muy distinto, no hace falta que sea muy distinto, puede ser un poquito distinto a lo que venía sonando y ya es bastante complejo de hacer. Acá ellos lo resuelven con
Una transición bastante sencilla pero muy efectiva porque nos permite volver a lo que era la estrofa originalmente, donde estaban rapeando, entonando las mismas notas de la melodía inicial, y justamente esa melodía ahora suena reforzada por unos sintetizadores de fondo. Es muy importante el 808 en esta canción, que no deja de, ahí escuchándolo con auriculares, soporteando todo lo que sucede por encima de lo grave. Ahora pasamos a otra parte más rapeada como habíamos visto antes, siguiendo con el motivo del principio de la canción, que es el mismo de la introducción. Vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos alguna sección distinta. Lo que habíamos visto antes, aparece el 808 para darle una dinámica distinta a lo que venía sonando hasta acá. A diferencia del otro tema, tiene menos cambios estéticos a nivel sonoro, aunque a nivel visual, por lo que habrás visto ya, son tremendamente distintos en cada una de las secciones de la canción. Muy buena transición, muy buen contraste, porque como veníamos diciendo justamente hasta recién, no aparecen cosas muy distintas hasta ahora. Ya parece que todas las secciones se han establecido, la introducción con el motivo, los acordes que utilizan, cómo es el estribillo, quiénes cantan en cada momento. Pero ahora esta transición, en la que antes había aparecido el pajarito y el destornillador antes de que entrara el barítono bajo, ahora hacen algo muy similar, pero lo que hacen es trastocar la imagen, como dando cuenta de que es la misma situación como lo que pasaba al principio del video, que estaban las dos ciudades enfrentadas. Bueno, estas son como las dos ciudades musicales, una más aguda, más alegre, más dinámica, y otra más grave que tiene mucho peso. Y además lo que pudieron haber hecho probablemente es que este sonido es como el de un destornillador, justamente como el que había aparecido antes, pero en vez de romper la cuarta pared, los ampliaron, es decir, lo grabaron y lo modificaron sonoramente en algún programa de edición musical para que sonara como en una mezcla de riser y downer, para justamente la idea que genera es esto de que gira y encima está apañado de un lado hacia el otro. Muy bien utilizado. Aparece ahora el estribillo nuevamente. Dato interesante, escuchá esta, parece una lata o una botella golpeada y que tiene muchísima reverberación. Si usas auriculares vas a ver que se queda un momento la estela que se aleja del sonido, eso es la reverberación. La reverberación es el rebote del sonido en cualquier tipo de habitación. Por eso vas a ver que los estudios de grabación habitualmente tienen esos paneles o están acustizados con mucha madera para que el sonido pueda ser absorbido y no esté rebotando y no genere frecuencias indeseadas. En muchos casos en la producción musical se agrega reverberación artificial para prolongar alguna sección que sea de interés, como en esta parte, ese sonido que aparece solo en ese momento ahí. Sutil, pero que agrega diferencia y por lo tanto frescura a la escucha de la parte de esta canción que ya habíamos escuchado, que es ni más ni menos que el estribillo. Una nueva sección, y como habíamos visto en la otra canción, en caso 143, me parece que esta va a ser la parte más jazzera, ¿no? Más ahí tranqui, apareció con un pad de fondo, todo fue como ralentizado, se volvió más lento y más lejano, de alguna forma, más etéreo. De hecho, creo que hace exactamente los mismos acordes que en la otra canción, esta bajada de mi mayor a re sostenido mayor, que queda muy buena. Y después va acá. Y ahora a ver qué hace. Bien, hace algo que en la música denominamos segundo, quinto, primero, que es... Por eso decía que me parecía que iba a ser la parte más jazzera, porque es una progresión armónica que se utiliza mucho en el jazz, en realidad en cualquier clase de música, pero el jazz lo tiene casi como marca registrada porque para finales de frase, finales de secciones o final de canción directamente es muy utilizado. Decíamos que tiene mi mayor, re sostenido mayor, sol sostenido menor, fa sostenido menor, que es el segundo, si mayor, que es el quinto, primero. Acá hemos modulado esta nueva sección, es otra tonalidad, es otro ambiente, otra atmósfera sonora. En la música también le llamamos modulación cuando pasamos de una tonalidad a otra, como si pasaras de la cocina al comedor o de una habitación al baño. Es como cambiar de ambientación sonora, porque estábamos en sol sostenido menor, que es donde
donde había comenzado el motivo de la primera parte de la canción, y ahora pasamos a mi mayor, que es una parte mucho más etérea. Y suena tremendamente bien. Estamos acercándonos al final porque veo que la onda de audio se está agotando. Van a finalizar por lo que veo con un estribillo, lo cual está muy bien porque en el pop en general el estribillo tiene que ser algo que aparezca 2 o 3 veces a lo largo de la canción para que se nos quede grabado en la cabeza. Justamente esa es la idea. Y fíjate que para cerrar la canción están utilizando todos y cada uno de los recursos de producción musical que antes habíamos escuchado aisladamente, por separado. La percusión, que están todas activadas, el 808 a tope con haciendo ese motivo súper atractivo que habíamos escuchado antes, los rapeos, las voces más agudas y básicamente todo. Viste, exactamente, lo habíamos deducido bien porque el sonido final, ese que habíamos visto como transición en la mitad de la canción cuando pasábamos a una nueva sección, era el destornillador que había sido sampleado y alterado sonoramente para que sonara como si fuera un riser o un downer combinados. Riser le llamamos a ese sonido que va creciendo, que es muy de películas, y el downer es lo contrario, es un sonido que empieza bien fuerte y va reduciéndose y a la vez va como agravándose, siendo cada vez más grave. Muy bien, hasta acá el análisis del día de la fecha. Me ha gustado mucho reaccionar y analizar nuevamente a estos jóvenes Stray Kids. Espero que debajo puedas dejar tu recomendación para próximos videos. Por lo pronto me habían recomendado otro tema que es God's Menu. Si estás de acuerdo, déjalo escrito también debajo en los comentarios para que sea el próximo análisis. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chao. Sí, también me hizo acordar a el Rey Sol Martínez, Maníaco del Pelo. ¿Te acordás de eso? Maníaco del pelo, pero te quiero.